buenas tardes, ese es su programa Aprendamos Economía y aquí estamos transmitiendo en el canal 35.1 de TV UJAT y si va manejando, sintonice la voz universitaria que es el Radio UJAT en el 96.1 de FM. Y si va, está en casita y quiere llamarnos a nosotros, tenemos un teléfono en el estudio, el 358-1596 y nos saludamos a todos los que están sintonizando el canal 35 ahí en casa. Este viernes, un viernes muy importante para nosotros porque aquí estamos encontrándonos con ustedes en casita, todas las familias que nos ven, y un saludo desde aquí, desde la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y bueno, como todos los viernes me acompaña mi amigo Gildardo. Sí, pues muy buenas tardes, agradeciendo al público que nos ve desde su casa y a los que siempre se encuentran en movilidad, en tránsito, no solamente en la ciudad de Villahermosa, sino en algunas cabeceras municipales, donde la mejor radio de Tabasco llega su señal. Y bueno, los que quieran vernos en otras partes del país o en todo el planeta, usan internet y los saludamos desde aquí, de la UJAT. Desde la UJAT. Qué bueno, fíjate, hoy tenemos un tema bastante interesante que yo creo que les va a convenir a ustedes que escuchamos. Nuestro programa se llama Aprendamos Economía. Y me decía el maestro Gildardo hace unos días, oye, ¿cómo me dijiste? ¿Estamos qué? Hablando de economía. ¿Cómo me decías tú? Si estamos hablando de economía. Y bueno, y damos como un hecho a la economía, pero la economía es una ciencia, es una actividad que actualmente tiene muchas implicaciones, muchos enredos como la mata de chayote, y bueno, sería interesante cómo surge, cómo se va dando a través de la historia de la humanidad. Me da gusto. Eso me decía, oye, estamos hablando de economía y no hemos aclarado nunca el origen de la economía. Y bueno, pues vamos a agarrar un programa para hablar brevemente sobre este tema, porque la economía como ciencia, como disciplina, como actividad, tiene muchísimas implicaciones, como lo decía atinadamente aquí Gildardo hace un ratito. Sí, es cierto, es cierto. Es que nunca hemos tocado este tema. Nuestro programa Aprendamos Economía es tan sencillo y tan complicado a la vez hablar de economía, ¿no? Una vez yo de clase ahí en la DACEA de economía y entre mis alumnos comentamos un día, ¿cómo se origina la economía, maestro? Yo le dije, fíjense que la economía es una actividad al principio que surge con el propio ser humano, en el salvajismo, como una actividad, en lo que llaman los sistemas de expresión el nómada, ¿no? La comunidad primitiva. Nace como una actividad. ¿Qué significa eso? Pues Dios nos ha dado todo lo que hay en el planeta para sobrevivir y el hombre de esa época, de la época del nomadismo, de la época de la comunidad primitiva, ¿qué hacía? Tomaba de la naturaleza como estaba. Frutos, raíces, peces y hasta animales que cazaban para comer. Y era una actividad sedentaria, no era sedentaria, siempre andaba como nómada dando vueltas a lo largo y ancho del planeta. Y así sobrevivió por muchísimo tiempo. Es una actividad que nace con el propio ser humano en la vida humana y que le permite sobrevivir. Esa es la economía. Así nació cuando nace propiamente el ser humano. Es tan antigua, obviamente sobrevive con lo que hará la naturaleza, pero así como se lo da. Ni siquiera lo cocinaba. Unas cosas que he leído por ahí a Engels que decía prácticamente que todo lo que comían lo comían inclusive la carne cruda, ni siquiera la asaban. Dice que después, cuando descubren el fuego, que cae por accidente un pedazo de carne en el fuego que ellos logran conservar, ya ves que el fuego ha sido convertido un aliado de ellos, porque un rayazo de 10.000 volts quema un poco de ellos. Ven que el fuego era una parte que ahuyentaba a los animales que también comían a ellos, y empiezan a conservar el fuego. Alguien comisionó esa horda, que es la primera manifestación social que se da, y empieza esa horda a conservar el fuego. Alguien comisionó a alguien que conservar el fuego. Y el fuego pues es un aliado de ellos porque les permitía estar libre y además seguros de que no se lo coman ningún animal de los que comían seres humanos también. Entonces ellos, por accidente cae un cacho de carne en el fuego, lo lanzan y tiene otro sabor. Y empieza el ser humano a buscar cómo ir cambiando de vida. Pero es una forma tan interesante ver el origen del hombre, en cómo va formándose la economía, por ejemplo, es decir, toma la naturaleza, todo. Por el fuego no era, lo que fue su aliado porque
Según leí en una ocasión dice el historiador, que un rayo quema un árbol, los animales que lo seguían ellos se ahuyentan y ellos ven que el fuego se convierte en un aliado de ellos porque empiezan a conservarlo para seguridad de ellos y luego en otras actividades. Entonces va desarrollando el propio ser humano, va creciendo en el sentido de la vida social. ¿Y cómo se organizan? Por grupos, le llaman hordas, en ese entonces la primera manifestación social. Naturalmente que los seres humanos de esa época no tenían dónde estar, andaban a lo largo y ancho, vivían algunos se refugiaban en cuevas, otros vivían en los árboles, pero la idea de la economía es que así nació, con el propio ser humano, un hombre nómada. Obviamente, así subió por muchísimo tiempo. Pero, obviamente, algunos historiadores dicen que a los hombres de esa época del salvajismo iba a buscar los animales. Y las actividades sencillas se las dejó a las mujeres, que también las familias no existía, sino las mujeres eran de todo y los hombres eran de todas. Y entonces las mujeres se encargaron de recolectar, de sembrar, de recolectar y cazar y pescar con los ancianos y los niños. Pero los hombres iban lejos y ellas se quedaban en algún lugar. Y dice la historia que a una mujer de esa época se le ocurrió sembrar la semilla. Y empezó los orígenes de la agricultura. Y que los hombres de esa época dicen que como les costaba mucho trabajo encontrar los animales, empezaron a cargar con piedras a los animales para tenerlos ahí cautivos y comerlos. Y entonces dicen ellos que ahí se origina la ganadería, que son las dos principales actividades fundamentales de la vida del ser humano, la agricultura y la ganadería, y que eso los obliga a sedentarios, a quedarse en un solo lugar, a una especie de sedentarismo en los lugares, porque cuidar las plantas las mujeres y cuidar los animales los hombres. Y ahí nace un problema, no un problema, sino un nuevo sistema de producción. Es decir, el hombre deja de ser nómada por todo el planeta, se organizan en un solo lugar, nacen las culturas, las sociedades, pero ahí se origina una cosa muy importante. Resulta que para el cuidado de los animales y de las plantas necesitaban personas, y la horda no era tan grande. Según Engels, que leí en una ocasión, eran 100, 150, no sé si alguien lo contó, no, pero eso dijeron ellos, ¿no? Entre 100 y 150 personas estaban en la horda. Obviamente necesitaban de mano. Pero yo no sé, hermano, cómo el ser humano se ha odiado siempre. Pleito entre las hordas, al principio se mataban todos y solo dejaban a las mujeres y a los niños. Después, cuando ven que necesitaban gentes, entre ellos, que hordas no las hacen las tribus, ya es otra cosa, manifestación social. Empiezan, en lugar de matar a los hombres, y en los pleitos entre las hordas, empiezan a tomarlos presos y ponerlos a trabajar en el cuidado de los animales y en el cuidado de las plantas. Y nace una nueva estructura económica y social, el famoso esclavismo. Fíjate que está interesante lo que comentas. Creo que la mayoría del público que nos está escuchando por radio o viendo por televisión, estarán haciéndose preguntas ellos en estos momentos. O sea, el concepto de nómada y el concepto de sedentario. Así es. O sea, todos que tuvimos que pasar por un nivel educativo en la primaria, cuando estudiamos secundaria, o sea, cómo se planteaba, cuando se hablaba de historia universal, esto que estás comentando, ¿no? Cómo los aztecas, una tribu nómada, llega y buscando una profecía donde iba a estar un águila devorando una serpiente, pues era el mensaje para establecerse ahí. En un lugar. En un lugar. Estas tribus normalmente buscaban, cuando eran nómadas, iban buscando en lugares donde podían obtener alimentos y agua. Y se asentaban un tiempo y luego de ahí continuaban, ¿no? Es interesante ver o hacernos la pregunta, ¿qué es lo que permite pasar? Porque eso fue un gran salto de la humanidad de aquella época, pasar de ser nómada, de andar de un lugar para otro,
tipo hay una... Como sedentarios, ¿no? Una cultura de nómadas a ubicarse, a volverse sedentarios. O sea, ¿qué es? Tú lo has comentado, el origen de la agricultura y el origen de la ganadería. La primera gran división social del trabajo. Y aquí juega un papel muy importante el concepto de trabajo. Entonces, si nos metemos a ver cómo se hace el trabajo en el aspecto nómada y cómo se comporta cuando se es sedentario, surge un concepto interesante para la ciencia económica, que es el excedente económico. Claro. El excedente económico, cuando aparece, se debe a la especialización de la actividad. Como muy bien dices, unos se dedicaban a la agricultura, mujeres fundamentalmente, y otros a la ganadería. Esto potencializa la productividad del trabajo de esa época y se da el excedente. Te lo comento un ratito. Regresando, continuamos. Sale. Bueno, ya estamos de regreso, aprendamos economía. Estamos platicando sabrosamente, Gildardo y yo, este tema que tiene que ver con el origen de la economía. Si ustedes ven, hace un rato platicaba yo que nace con el salvadismo, una primera manifestación social de un modo de producción que es el comunismo primitivo. Eso da pie cuando decíamos hace un rato los dos de que nace la agricultura y la ganadería de forma, si ustedes quieren, por comodidad, porque ya no salían a buscar el animal, lo cercaron con piedras, o tal vez son alambre de púa, ¿no? Con piedras en aquel entonces. Luego las mujeres cercaron ahí para las plantitas que se crecieran ahí y se crean las dos grandes actividades de la vida humana, la agricultura y la ganadería. La primera gran división social. Y eso social. representaba trabajo. Al principio, como te decía, mataban entre ellos, mataban a los hombres. Después, cuando vieron que necesitaban mano de obra, los esclavizan, se los secuestran, los meten a la horda vencida y empiezan a abusar del trabajo productivo de esas personas sin remuneración. Se apropiaban de lo que producían. Obviamente, igual en el caso de la agricultura. Eso implicó un nuevo sistema de producción. Entonces surge el trabajo como la parte importante de la vida humana. Es un sistema de producción, ya deja de ser horda para convertirse en una tribu más fuerte para defender lo que ellos tenían en ese entonces, sus espacios de ganadería, sus espacios de agricultura y la sociedad que ellos representaban. Y las guerras entre tribus, ¿no? Por sostener, por más dicho, por preservar lo que ellos tenían. Nace el Estado, nace la relación del Estado, nace el impuesto y nacen todas las cosas que estamos viendo en este momento. Por eso es otro tema que me gustaría que lo tocáramos después. Entonces, nace el esclavismo como sistema de producción. A mí siempre el esclavismo lo he criticado en el sentido de que fue el más productivo. Muchas cosas se dieron en el esclavismo, la cultura humana ahí se genera, pero es muy abyecto. Es decir, la forma tan vil que trataban a todos los seres humanos que eran esclavizados, de cómo se apropiaban, cómo se esclavizaban. Primero fue por guerras y porque fue sencillo, ¿no? De ahí fue sofisticándose el esclavismo, que era por deudas, por familias, que eso sí es una situación muy especial que se da posteriormente, que nace en la época de la antigüedad. Entonces yo veo como el sistema de producción esclavista, quizá donde toda la cultura humana ahí se dio. Todas las manifestaciones que hay, ahí se dio. Y naturalmente que es un sistema de producción donde el trabajo se convierte en la parte fundamental de la vida del ser humano. Ahí nace la economía, pero ya la economía la vemos nosotros a través de los griegos. Todas las sociedades, incluso los mesopotámicos, todos los que estuvieron ahí, que se habla mucho de ellos, no hicieron suya, no estudiaron la economía. La estudian los griegos. Xenofonte fue el primero que escribió un libro, El Económico se llama. Entonces ellos ven a eso como una actividad. Pero ese libro que tiene Xenofonte ahí relata cómo la vida que se da en las haciendas de esclavistas, con Platón, su amigo, una narrativa que tiene el libro que se llama El Económico. Y entonces ellos ven, miren el saltote que estamos dando de la cultura primitiva
a la cultura, a la parte de la antigüedad. ¿Cómo ven los griegos a esas actividades de comercio, de contratación de trabajo, de la producción agrícola en la nación esclavista, de la producción ganadera, de las actividades de los talleres artesanales, que se va tejiendo lo que hoy conocemos como capitalismo, ¿no? Y se van dando todas las condiciones propias. Y ese relato que hace Jenofonte con su amigo va describiendo prácticamente todas las condiciones del sistema esclavista de producción. Por eso a los griegos se le debe lo que conocemos como economía. Ellos son los primeros que empiezan a estudiar esta parte de la economía. Y ellos decían muy sabiamente que la economía es una ciencia antropocéntrica. ¿Qué significa eso? Que el ser humano es el centro de la economía, que todo lo que se produce es para satisfacer las necesidades del ser humano. Entonces, por esas razones, yo siempre he visto que los griegos son los que más buscaron más allá de esa actividad que ahí se daba, ¿no? Y ellos son los primeros que empezaron a formar economistas en los colegios de Febos, en las instituciones de educación que habían generado, y naturalmente que implicaba cómo hablar de ello. ¿Sí? La famosa palabra de oikonomos, que es griego, que para referirse a la economía. Claro. O sea, eso que comentas es cierto, pero en términos más académicos, en términos a ver a la economía como ciencia, este planteamiento se da fundamentalmente en el siglo XVII, siglo XVIII. Pero lo que tú mencionas, la gran división social del trabajo, que significó un gran enorme, salto para la humanidad. Así es. Y que, por ejemplo, lo de la agricultura no fue de un día para otro. No. Como las tribus nómadas vivían mucho de la recolección de frutos y de raíces, de manera consciente o inconsciente, las semillas caían y cuando se daban cuenta que regresaban, ya había un árbol ahí, ya había un arbolito y empezaron a observar y esto con los años vieron que crecía y que era un árbol, se desarrollaba. Pero fíjate que yo lo que leí fue así, de por comodidad, de que porque las mujeres tenían, lo que tú dijiste ahorita, recolectar frutas y raíces, pero ¿sí? Como por el mismo ciclo del árbol, que no hay siempre, entonces ellas tenían que llenar más. Entonces, lo que tú dijiste es cierto, sembrar una semillita. Sí, vieron y empezaron a cultivarlo en las plantas. Y ahí nace la agricultura. Y la ganadería. Igual. La ganadería tiene algo parecido. Imagínate, tú salían a cazar animales. Bisonte, un paseo con bisonte. Sí. Y mataban a una mamá que traía su cachorrito. Se lo llevaban. Lo acostumbraban, lo iban domesticando y cuando vieron que crecían y si tenían la parejita, bueno, empezaban la reproducción, entonces fueron descubriendo las actividades y eso es lo que le permite a ellos garantizar, hacer más seguro su alimentación. Pero viene un tema importante que es... Y fíjate que reafirmando lo que estás diciendo ahorita, sí, pero ellos lo hicieron por comodidad, porque para no ir lejos, como tú dijiste, los cercaban y ahí le iban dando cuello. O cuando le ponían alambre de púa. Con sus piedras, y los cercaban hasta que se acababa. Y lo que dijiste es cierto, los dos animalitos lo van domesticando. Como el perro, que también era salvaje y lo domesticaron. Lo van domesticando, ahí está la clave. Ahí nació la ganadería, sí. Por comodidad, y después ya el hombre inteligente, con conocimiento, con sabiduría, ya va cambiando el sistema de producción. Y ya va convirtiendo esas dos actividades con la parte fundamental del sistema. Y surge un punto muy interesante, que poco se habla. Se habla de ese asunto y son muy contados los economistas que le ponen atención a este concepto, el excedente económico. Así es. Entonces, el excedente económico tiene su origen gracias a la gran división social del trabajo. Al trabajo. Las tribus
cuando tienen ya desarrollado su actividad ganadera y otra tribu tiene desarrollada su actividad agrícola, empiezan a tener excedente económico. ¿Y en qué sentido se llama excedente económico? En que cubrían sus necesidades y quedaba un resto que servía de base para almacenarlo o venderlo, o intercambiarlo. Para almacenarlo, y luego vieron que otras tribus que tenían excedente de otro tipo de producto también estaban en las mismas condiciones, y es cuando se presenta los primeros intercambios del excedente de una tribu. Y nace el comercio. Con el excedente. Y ahí nace el comercio. Y ahí nace el comercio. Entonces, eso es lo importante. Ahí nace el trueque. Así es. Eso es lo importante, porque cómo va dándose en el esclavismo, aunque es el sistema más difícil, más triste de esclavizar al ser humano para que trabaje gratuitamente para ti, pero también manifestó todo lo que es la cultura humana. Todo lo que hoy conocemos, hoy por hoy, ahí se dio en ese sistema de producción esclavista. Entonces, entendamos también nosotros de que el trabajo se convirtió en la parte central del sistema de producción. Así es. Y es la parte importantísima que hoy por hoy sigue siendo. Todas las economías del planeta están pensando en el empleo, en el trabajo de las personas. Y hoy por hoy los gobiernos están preocupados de que haya, por ejemplo nosotros, ¿no? La tasa más baja de desempleo que está en México. Entonces, es una parte importante el trabajo. Entonces, este sistema de producción esclavista da origen a muchas cuestiones. Y regreso a la economía, con los griegos. Los griegos fueron capaces de visualizar todo esto que se estaba dando en este sistema de producción. Este sistema de producción nuevo para ellos, pero obviamente ya un sistema de producción que ya no nada más era el esclavista por guerras, sino porque me debías, sino porque no me cumpliste. Entonces se heredaban el esclavismo, su papá era esclavo y los hijos también seguían siendo esclavos hasta que se pagaba la deuda. Entonces, este sistema de producción esclavista fue muy difícil. Sí, pero fíjate, José Juan, la etapa del esclavismo es también una etapa de cierto nivel de desarrollo, pero antes existió lo que estábamos platicando ahorita, de nómadas a sedentarios, la aparición del excedente económico. Los historiadores lo ubican como la comunidad primitiva, que es una etapa evolutiva. Así es. Comunidad primitiva, o muchos le llaman comunismo primitivo. ¿Por qué? Porque no existe la propiedad privada, no hay Estado, no hay clases sociales. Existe la familia. Eran tribus ampliadas, eran hordas, tribus. No, los tribus se fueron después ya con los sedentarios. Al principio era era una familia ampliada. Platicamos al corte, ¿te parece? Okay. Sigo platicando este tema de la economía. Aquí Gildardo y yo hacemos un análisis así rapidón de lo que es la economía como tal y el origen que tuvo ella. Saltamos de la economía primitiva, un hombre que ni siquiera hablaba un idioma, era con sonidos, por señas y pleitos y garrotazos, como se manifiesta en ese entonces. Ya el hombre empieza a organizarse pues, en el esclavismo con un idioma natural que van desarrollando, una cultura que se va dando en ellos. Obviamente las primeras culturas que hablamos nosotros, quizás hablamos de los mesopotámicos, después de los griegos, y ahí vamos hablando en la parte de Europa, aquí en América estaban los aztecas, estaban los incas, en fin, algunas culturas que se van dando a lo largo del planeta en esa etapa de la comunidad primitiva y de la transición hacia el sistema esclavista. Ahora, estamos hablando del tema ¿no? De que se van dando todos estos saltos en la economía, y yo insistía en la parte de los griegos, porque mucho se debe a ellos, ¿no? Por ejemplo, son los primeros que analizan esa parte, son los primeros que forman los primeros economistas, y aunque algunos no los quieren ver así, pero en la parte del comercio, en la parte del desarrollo de la economía, los primeros fueron los economistas. Formaban economistas para atender todas las actividades de la economía griega.
Entonces no aparecieron ni los contadores, sino que esas funciones la ejercía el economista que formaron los griegos en esos colegios que tenían ellos, llamaban de fe, o sea, en griego significa hombre. Y entonces yo a eso le quería comentar. Y bueno, pero aunque la ciencia de la economía es tan antigua como el propio ser humano, fíjate que Europa llegó tardía. En el año 1100, en la Universidad de Bolonia, en Italia, en la de Salamanca, en España, en el año 1900, estamos hablando siglos después, como una técnica. Después en ciencia. A México vino en 1949 en la UNAM. En Estados Unidos llegó en 1870 y tantos en la Universidad de Akron. Y aquí a la UNAM, a la UJAC, en 1985. O sea, es una ciencia, es una actividad tan antigua, tan importante para el propio ser humano, que a pesar de todo, la ha llegado tardía a donde debe enseñarse. Y yo lo que insisto, los griegos son los principales, los primeros que formaron a los primeros economistas, que son los que se encargaron prácticamente de administrar la parte del comercio, la parte de las actividades de los talleres artesanales y de las haciendas de esclavistas, donde se poseía todo lo que tenían para sobrevivir. ¿Me decías algo? Sí, o sea, tú te fuiste ya hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Llegaste hasta acá. Yo creo que hay algo muy importante que inclusive hay polémica cuando se plantean estas visiones para explicar estos fenómenos. ¿Sí? La historia, hay una corriente que la manejan de manera mecanicista, unilateral, donde la historia de la comunidad primitiva o de los primeros pobladores son una diversidad de sucesos acumulativos hasta el día de hoy. O sea, no hay procesos evolutivos que se puedan diferenciar de una etapa a otra etapa. Yo creo que cuando analizamos a profundidad la evolución de la sociedad y decimos, bueno, una etapa de la historia, la sociedad, el ser humano, la especie Homo sapiens cuando vive ya en familia, el primer paso de la familia no es la familia de pareja individual que tenemos actualmente, era una familia colectiva, que los historiadores le dan una diversidad de nombres, y cuando estas familias se van juntando, van apareciendo otra figura más ampliada, que son las famosas tribus, y después de esas tribus, bueno, empiezan a surgir sociedades más compactas. Bueno, pero siempre hay elementos de carácter social que nos permiten distinguir una etapa de otra etapa. Es decir, la historia tiene saltos, no es unilateral. No. Por ejemplo, cuando hablamos de comunidad primitiva, es en esa etapa donde el máximo nivel de desarrollo de la comunidad primitiva es exactamente la gran división social del trabajo, que se vuelven sedentarios, ¿sí? Ese es la gran aportación de esta etapa evolutiva. Sí, así es. Y el excedente económico. Así es. El excedente económico. Pero no se da cuando ya está en el esclavismo. Y no. cuando se convierte en el trabajo es la parte fundamental de la economía. Sí, el excedente, se da porque, el excedente económico empieza en la etapa sedentaria ya. Sí, es una etapa de transición que se da hasta llegar a lo que tú muy bien manejas como esclavismo. ¿Por qué? Porque el excedente económico empiezan las guerras por ver quién se apropia del excedente, producción de cosas. Aparecen las clases sociales, aparece el Estado, aparece la propiedad, todo va propiedad privada. Ahí estamos en Estados-naciones todavía. Sí. Todavía
todavía manifestaciones nación-estado, no es ciudad-estado. No, nación-estado. No, ciudad-estado. Sí, ahí van haciendo todo eso, hasta se va otras armando. manifestaciones políticas que salen en los territorios, población y gobierno, que son las cosas después de lo que es, eso es otro rollo que vamos a hablar después. Pero fíjate, haciendo hincapié, que mencionamos en el corte anterior a los aztecas, muchos antropólogos que están estudiando a los aztecas, hay uno que ni voy a decir su nombre porque fue un excelente antropólogo y terminó apoyando las cosas más oscuras de este país. Ah, caramba. Sí. Y tiene un libro que se llama Modo de Producción Asiático y le dedica el estudio a los aztecas. Y su planteamiento es correcto. O sea, los aztecas ni eran esclavistas ni era una comunidad primitiva. Era una sociedad en transición donde ya estaba la génesis de muchas cosas que se desarrollan en el esclavismo, ¿sí? Por ejemplo, la figura de lo que va a ser posteriormente el Estado ya estaba presente. Claro. La figura, ya los aztecas en sus guerritas, con otras... Como imperio. Tenían esclavos, pero esos esclavos no eran la base de su actividad productiva. Tenían esclavos para diversos servicios y para diversas actividades. Claro. La nobleza azteca tenía propiedad privada. No, era comunal. Posesión. Era posesión. Sí, pero una propiedad privada, lo era comunal, la voz de ellos. Tenían la posesión y lo heredaban. La propiedad privada implica otras características. Pero que no había una cosa, lo heredaban, al ser privado lo podías heredar, si no, no heredabas nada. Lo importante es que con los aztecas se presentaban una diversidad de aspectos evolutivos, sociales, que si no hubieran llegado los españoles a Mesoamérica, íbamos a evolucionar posiblemente a una sociedad esclavista. Iba hacia allá. Sí, porque la historia en Europa era totalmente diferente a la historia de acá de América, Mesoamérica. ¿no? Sí, de Mesoamérica. Pues fíjate que es interesante esa parte porque también no dejó de crecer y evolucionar los sistemas que aquí se estaban generando, en este sistema, en esta cultura de los aztecas y de los mayas. Pues yo te decía prácticamente que llegar a este análisis que hacemos nosotros, porque ya vamos casi a la parte alta del programa, implica de cómo se van dando el origen de la economía. Implica prácticamente dónde va surgiendo, quién se encargó prácticamente, para decir una palabra, de darle nombre, de decir así funciona. Da un concepto a los griegos, porque yo hago insistencia a los griegos porque son los que se dedicaron a estudiarla. Yo tengo un concepto ahorita que voy a decirlo de lo que significa economía. Quizá hayan otros que manifiesten otro término de la palabra economía, pero yo entendí que podemos entender a la economía como la ciencia que estudia las actividades que el hombre genera y desarrolla con los recursos escasos que existen en la naturaleza, con los que produce sus bienes, con que satisface sus necesidades. Todo está en la naturaleza. Todo lo que hay en el suelo y en el subsuelo es parte de la sobrevivencia del ser humano. ¿Qué ha hecho el hombre? A través de las empresas, de la organización productiva, lo transforma y lo convierte en bienes con que satisfacemos nuestras necesidades. Ya Platón daba Xenofón tenía una concepción parecida a esto, y decía que era la ciencia que cubría y satisfacía necesidades primarias en el ser humano, de acuerdo a la época que ellos estaban viviendo. Pero si tú vas hablando en los momentos que estamos viviendo en estos momentos, quizás el concepto de economía ahorita ya sea otro, pero nunca va a cambiar de que nosotros siempre hacemos con los recursos que hay en la naturaleza, generamos los bienes y servicios que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades. Pero ahí se va. Entonces yo creo que por ahí va la economía como una parte importante de la vida del ser humano. Yo creo que es la parte más importante de la vida del ser humano. Yo creo que sin ella
quizá no sobreviviríamos, porque tiene que ver con la producción de estos bienes, tiene que ver con la satisfacción de necesidades, tiene que ver con lo que hay en la naturaleza para que podamos nosotros sobrevivir. Seguimos platicando sobre eso. Ok. Bueno, ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía y seguimos platicando este tema del origen de la economía y yo espero que lo que hemos dicho Gilardo y yo sobre el origen de la economía haya abierto o cumplido con las expectativas que ustedes tenían de nosotros, pero la verdad es tan vasto, tantas cosas que se puede decir de ella. La economía de origen, por ejemplo, de la comunidad primitiva que nace con la etapa del salvajismo, da origen al esclavismo como sistema de producción de la economía, de ahí del que esclavismo surge otro sistema de producción que es el feudalismo, que no lo tocamos en este momento, y de ahí esto de origen a lo que hoy conocemos como capitalismo, el sistema capitalista de producción, que es el que estamos viendo hasta ahorita, y también en el siglo XIX, por ahí con una revolución que se dio en lo que conocemos como Rusia, ahí nació un sistema de producción llamado socialismo y que pues, tuvo un periodo de vida como unos 40, 50, 60 años, y que bueno, ahí quedó como parte de la historia de la vida productiva del ser humano y ahí se quedó. Y hoy pues seguimos con un sistema capitalista bastante salvaje que será en otro momento. Aquí platicaremos aquí en Aprendamos Economía. Y al final de cuentas, tú me comentabas lo que yo ya te interrumpí cuando entramos al corte, ¿qué me decías? No, de que el planteamiento de la economía como ciencia surge posteriormente, o sea, indiscutiblemente hay filósofos en la antigüedad que hablaban de la manera en que se organizaba la casa, por eso muchas veces... Sí, te lo buscaba hace un ratito, ¿no? Sí, que la economía doméstica, pero que en una sociedad esclavista, donde le llamaban sociedad esclavista porque la riqueza la generaban los esclavos, el trabajo de los esclavos era el que producía los bienes y servicios que se consumían en esa etapa histórica de la humanidad. Y los esclavos, pues ¿quiénes eran? Eran seres humanos, muchos de nacimiento, otros porque eran prisioneros de guerra. Así es. Y en lugar de matarlos, un prisionero de guerra los vendían y llevaban ya la etiqueta de servir al amo quien lo había comprado. Y podía el amo disponer de su vida. Disponer de su vida. Fíjate que yo una vez leí, es triste, pero no me gustó mucho el esclavismo, de que era valorado más un burro, un caballo, que un esclavo. Tenía más valor en esos momentos. Pues sí, por la fuerza. O sea, un caballo, pues, el equipo y la máquina que usamos te mide su potencia por caballos de fuerza. Pero el ser humano, caramba, esa no voy a decir una subestimación tan terrible que se daba en esa época. Por eso te digo, hay cosas muy importantes. Creo que hacer un estudio del esclavismo como sistema es muy interesante, un programa, porque ves tantas cosas que se dan ahí. Se manifiesta la cultura, el arte, la ciencia, el sistema se desarrolla, da pie a la empresa, con talleres artesanales, da muchas cosas que hoy vivimos. Y hoy, por ejemplo, las matemáticas, su esplendor. Ahí empezaron a ver lo que hoy conocemos los ¿cómo se llama? Que usan para la computadora. Tiene un nombre especial esa parte de la computadora. O sea, se da muchas cosas, un esplendor, el bendito esclavismo. Pero cuando llegas al feudalismo, como se cierra todo, hay una pausa. Y ya vuelve a retomar bien la etapa capitalista. Entonces, sería buen día que analicemos lo importante y lo posible. Lo dejamos para otro programa. Lo que significa el feudalismo y esa transición. Ver el esclavismo y todo ese esplendor que se da ahí. Así es, y la época medieval fundamentalmente. Después del feudalismo, ¿no? Que es donde surge toda, son varios siglos de oscuridad que muchos historiadores así lo manejan. Y cómo empieza el siglo con de el las luces, ¿no?
cuando empiezan a salir cuestionamientos. De la etapa del Renacimiento. Sí, el Renacimiento y todo esto. Sí, y cómo surgen los estados-naciones. Así es. En el esclavismo eran las ciudades-estado. Sí. El concepto de territorio no existía. Pero ahí por las tribus peleaban por eso. Sí. Y cuando dominaban a otra comunidad o otra tribu, le tenían que pagar el tributo, que eso genera mucha confusión en la organización de la sociedad feudalista, porque es un tributo totalmente diferente a lo que se da en el esclavismo. Claro. En el esclavismo es algo que aporta directamente la comunidad completa al Estado que está dominando, al imperio que está... a la tribu que dominaba. Sí, así es. Entonces, y yo creo que es interesante revisar el esclavismo por lo que ahí se genera, como sistema, como cultura, como todo lo que se da ahí. Yo creo que es importante revisar el sistema de producción. Y bueno, yo creo que llegando a la parte de tratar de cerrar un poco lo que es la economía. A lo largo de la historia han dado muchos conceptos, ya recientemente en la etapa actual, hablamos del siglo pasado, 1980, 70, por ahí, ya los economistas contemporáneos ya hacen una descripción, un comentario amplio de lo que es la economía. Y fíjate que yo encontraba de las cosas que vi, creo que leí un poco a Pascual Rossetti, no sé si lo has leído tú, y me decía, no a mí, obviamente, Pascual dice, que para él cómo funciona la economía. Dice que para él la economía tiene dos aspectos importantísimos. Dice que funciona desde el punto de vista como una economía positiva y una economía normativa. Dentro de la economía positiva, dice que hay dos grandes apartados que estudian la economía. Por ejemplo, la economía descriptiva, que es la que describe todos los hechos y fenómenos que se dan en la economía. Lo describe. Y la teoría económica son esa serie de conceptos que se van dando dentro de la propia economía, son teorías que fundamentan la economía. Y también dice él que esta teoría económica formula principios, leyes, modelos y demás. Y además la considera Rossetti como la parte central de la economía, a la teoría económica. Y de ahí, de esa parte central de la economía, que es la teoría económica, esta se fundamenta en dos grandes. Yo ya lo hemos apartado, lo que es la macroeconomía y lo que es la microeconomía. No son ciencias, son parte de la economía. En el caso de la microeconomía, pues se fundamenta en cuatro grandes teorías, según Rossetti: el consumidor, el productor, la producción y la distribución. Y en el caso de la macroeconomía, ahí se manifiestan los grandes indicadores que tienen que ver con el comportamiento de la economía. Es decir, estudia los aspectos globales como el famoso PIB, que tú dices que no te agrada mucho, no estás de acuerdo con eso, pero bueno, eso es lo que ellos, los economistas contemporáneos, le llaman así al comportamiento de la parte macroeconómica. Y la otra parte fundamental de la economía es la economía normativa. Ahí aparece lo que conocemos nosotros en economía como política económica. ¿Qué implica eso? No es más que la aplicación de todos los hechos que se dan en la economía, la construcción de esos elementos que hay. Se utilizan los principios, las leyes y los modelos para hablar y construir cuando la situación de la economía está en crisis o en desequilibrio. El responsable de ahí es el gobierno, obviamente, construye esas políticas, obviamente haciendo un diagnóstico de lo que está pasando en ese momento en la economía para construir un documento en donde pueda la tendencia a restaurar el equilibrio de la economía. Lo que en el caso de la política económica permite conducir al sistema económico hacia objetivos basados en tres principios fundamentales: equilibrio, crecimiento y equidad. Son los elementos de una política económica. Y naturalmente, esto tiene que verlo el gobierno como responsable de economía, que es lo que se había perdido en el neoliberalismo, ¿te acuerdas? Y que hoy el gobierno rescata con este nuevo planteamiento de política económica, de modelo económico. Dice, no, el gobierno tiene que rescatar su posición ante la situación como Estado, como economía y como todo lo demás. Te dejo el comentario. Bueno, muy bien tus comentarios sobre una de las corrientes del pensamiento económico que juega un papel muy importante en la formación de los
estudiantes o economía. estudiosos de economía. Has hablado muy bien de la corriente neoclásica. La corriente neoclásica, Samuelson es parte de esa corriente. Ellos hacen todo un aparato sistematizado de diferentes aspectos, clasificación y todo. Sin embargo, se olvidan de muchas cosas. Inclusive hasta en la definición de lo que es la ciencia economía. Te dicen que la ciencia económica es aquella que estudia la escasez de los bienes con la finalidad de potencializarlo, de resolver las necesidades. Yo que te correté, pero ya nos están avisando que se va el programa. Sí, pero el detalle de esta corriente es que el Estado no debe existir en la economía. No existe. Claro. Sí. Se sustentan, toman varios aspectos de los clásicos, pero retomamos esto. El próximo programa. El próximo programa. Despide el programa, amigo querido. Bueno, pues nos vemos el próximo viernes y continuamos con este tema teórico, académico, pero muy, muy interesante e importante para los que ven el programa. Oiga, Aprendamos. Mi amigo Gilaro me Economía. reclamó, oye, estamos hablando de Aprendamos Economía del programa, me dice, oye, y ya hemos explicado qué significa la economía. Y le digo, bueno, vamos a tratar de analizarla con un programa nuestro. Es una mata de chayote, Así es. El próximo viernes aquí en Aprendamos Economía. Hasta pronto.